El 11 de junio el Ejecutivo Federal estadounidense publicó una acción ejecutiva en la cual autorizaba la implementación de sanciones económicas en contra del personal de la Corte Penal Internacional. Esta acción obedece y se da como respuesta a la autorización que otorgó la Sala de Apelaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para iniciar una investigación sobre la situación de Afganistán. Como ustedes recordarán, el gobierno de Estados Unidos está inmerso en Afganistán desde 2001, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, y a partir de entonces es el conflicto armado de mayor duración en el cual el gobierno de Estados Unidos ha estado inmerso por más de 20 años, y básicamente tenemos 100.000 casualidades durante el tiempo que Estados Unidos ha estado presente en el territorio afgano. De esta manera, pues vamos a ver que la Corte Penal Internacional está iniciando un proceso que comenzó hace 13 años cuando empezó el análisis preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y una vez que hace el anuncio de que va a iniciar una investigación por la probable comisión de ilícitos internacionales por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales de Afganistán, el grupo talibán y las fuerzas estadounidenses, tanto del ejército como de la CIA, pues vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos responde como parte de su política exterior y dentro del contexto de las sanciones económicas que hemos estado hablando a lo largo de las últimas cápsulas, pero ahora con la diferencia de que va a implementar esta acción en contra de un organismo internacional. Para dar un poco de contexto sobre la situación que estamos platicando el día de hoy, 7 fechas van a ser importantes para entender el paralelismo entre el procedimiento ante la Corte Penal Internacional y la labor diplomática que el gobierno de Estados Unidos esté implementando con la finalidad de zanjar por una vez por todas su presencia en territorio afgano. La primera fecha importante va a ser en noviembre de 2017, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le va a solicitar autorización a la Sala de Asuntos Preliminares número 2 para poder iniciar una investigación sobre la situación de Afganistán. Aquí es muy importante recordar que después de que se configuró un gobierno de coalición dentro de Afganistán, uno de los primeros actos que realizó dicho gobierno fue la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual entró en vigor desde el mayo de 2003 para el territorio de Afganistán. De esta manera, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares número 2 el inicio o la autorización para iniciar una investigación en contra de la situación que se está perpetrando en Afganistán, ya que había identificado la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por los actores que comentamos hace un momento, las fuerzas nacionales afganas, el grupo talibán y las fuerzas estadounidenses. La invasión de Afganistán, para dar también un poco de esbozo general, hay que recordar que cuando fueron los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, el territorio de Afganistán estaba controlado por el grupo talibán, el cual estaba apoyando al grupo terrorista Al-Qaeda, el cual asumió la responsabilidad por los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. Justamente en ese entonces estaba liderado por Osama Bin Laden. Después de que Estados Unidos le decreta la guerra a los talibanes y invade su territorio en octubre del mismo año, pues vamos a ver que los talibanes cayeron rápidamente ante las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sin embargo, bajo la ejecución de una guerra de guerrillas, vamos a tener que hoy en día el grupo talibán sigue todavía en el control de algunas regiones de Afganistán. Pero bueno, regresando a la cronología que comentábamos hace un momento, vamos a ver que en noviembre de lo que sería 2017, la Fiscalía le solicita a la Sala de Asuntos Preliminares la autorización para poder iniciar una investigación propio motu sobre la situación de Afganistán. Cuando señalo propio motu, eso significa que la Fiscalía, actuando por sus propios poderes reconocidos dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es que inicia dicha investigación. En otras palabras, nadie le está pidiendo que inicie dicha investigación, sino de oficio la va a iniciar al conocer que se están cometiendo tales ilícitos en dicho territorio. Recordando las formas en las cuales la Fiscalía puede llegar a conocer un asunto, es muy importante señalar que aparte de los poderes propio motu, hay otras dos vertientes a través de la cual se refiere una situación a la Fiscalía, ya sea por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuando bajo el capítulo 7 de la Carta, o de que un Estado refiera la situación en concreto de su territorio a la Corte Penal Internacional.
Entonces, esta situación de Afganistán es bajo la primera variante de que Afganistán es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por ende ya reconoce la jurisdicción de la Corte sobre la comisión de crímenes internacionales dentro de su territorio. De esta manera, después de que se termine el análisis preliminar, el cual, dígase de paso, duró 13 años en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y cuando ya toma el primer paso de solicitarle autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, vamos a tener que la Sala de Cuestiones Preliminares va a tomar 2 años en el análisis de dicha petición. En el Inter, cuando el gobierno de Estados Unidos se entera que la Corte Penal Internacional va a tomar una decisión sobre la petición del fiscal para iniciar una investigación, vamos a ver que en marzo de 2019 empieza a iniciar la presión en contra de la Corte Penal Internacional, anunciando que le revocaría la visa de viaje a la fiscal de la Corte, a Fatou Bensouda, para poder ingresar a Estados Unidos. Unos días después, la Sala de Cuestiones Preliminares emitiría finalmente su decisión en abril de 2019, señalando que rechazaba la petición por parte de la Fiscalía y en ese momento argumentaba que rechazaba la petición porque no cubría los intereses de la justicia conforme al artículo 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y bajo 3 argumentos. El primero, de que no podría asegurar la Fiscalía la cooperación de las partes involucradas en el conflicto afgano. Segundo, porque ya había pasado más de 13 años de la comisión de tales ilícitos y era muy difícil obtener las evidencias para el procesamiento de aquellas personas que fueran consideradas como responsables. Y finalmente, porque la Corte Penal Internacional, haciendo un autorreconocimiento de que tiene recursos limitados, tanto materiales como humanos, era mejor que enfocara tales recursos a otras situaciones. De esta forma vamos a ver que la Fiscalía no se queda cruzada de brazos y después de 6 meses, en septiembre de 2019, va a apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares número 2. Entonces, una vez que apela la decisión ante la Sala de Apelaciones, vamos a ver que se empieza a cruzar tales procedimientos con los esfuerzos diplomáticos por parte del gobierno de Estados Unidos para blindar a sus Fuerzas Armadas y para poder salirse del territorio afgano. De esta manera, pues vamos a ver que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En noviembre de 2019 va a otorgar perdones a algunos de los soldados que fueron acusados por las propias cortes militares estadounidenses de crímenes de guerra, y vamos a ver que los perdonan de estas sentencias que ya estaban compurgando en cárceles estadounidenses, y de igual forma vamos a ver que se empieza a negociar el armisticio entre el gobierno de Estados Unidos y el grupo talibán. De esta forma, pues llegamos a febrero, al 29 de febrero de 2020, que es cuando el gobierno de Estados Unidos anuncia la celebración del armisticio con el grupo talibán. Y bueno, en este respecto les recomiendo, para poder conocer un poco más sobre en qué argumentos se basó la Sala de Cuestiones Preliminares para negar la petición de la Fiscalía de iniciar una investigación en el territorio de Afganistán, así como el contenido del armisticio, que es el tratado de paz celebrado entre Estados Unidos y los talibanes, les recomiendo el episodio del ABC del Derecho Internacional, en el cual me enfoco sobre estos 2 aspectos de la situación de Afganistán. De esta forma vamos a ver que 5 días después de que Estados Unidos anuncia la celebración de tal armisticio, lo que sería la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional anuncia que iba a revocar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, ya que ésta había errado su razonamiento y había considerado la Sala de Apelaciones que la Fiscalía sí tenía razón y sí le iba a otorgar la autorización para poder iniciar una investigación sobre la situación de Afganistán. De esta manera, pues vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos, ante tal decisión de dicho tribunal, va a escalar la respuesta que había inicialmente dado en el 2017, y tenemos que el 11 de junio de este año va a anunciar la publicación de una orden ejecutiva a través de la cual se imponen sanciones económicas en contra del personal de la Corte Penal Internacional. Aparte de las sanciones económicas, que van a ser similares a las impuestas en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en contra del régimen de Irán o en contra del régimen cubano, vamos a ver que la Fiscalía de la Corte, aparte de quitarle la visa al personal de la Corte Penal Internacional para poder ingresar a territorio estadounidense, de igual forma amenaza a los familiares de la Corte Penal Internacional, señalando que también les revocaría las visas para poder ingresar a Estados Unidos. Y esta amenaza la hace extensiva no solamente por la investigación que la Corte está realizando en contra de las autoridades estadounidenses, sino también en contra de cualquiera de sus países aliados. En otras palabras, el gobierno de Israel, por la situación que estamos viendo en el caso de Palestina.
Esta situación se vuelve muy relevante porque vamos a ver que forma parte del contexto del diferendo o el enfrentamiento que Estados Unidos ha tenido históricamente con la Corte Penal Internacional. Hay que recordar que si bien Estados Unidos ha sido un paladín de la justicia internacional, es muy importante señalar que después de lo que sea su apoyo a la conformación de los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, la conformación de los tribunales ad hoc, que sería el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia o el Tribunal Internacional para Ruanda, pues vamos a ver que Estados Unidos, justamente en la conferencia de Roma, cuando se está negociando el Estatuto de Roma, se oponía a que la Corte tuviera un gran poderío, una gran independencia, y poco a poco le fue coartando el poder inicial que iba a tener la Fiscalía. Y posteriormente, cuando ya vio que se estaba a punto de aprobar el Estatuto de Roma, pues para aquellos que puedan ver el video original, resulta impresionante cómo la comunidad internacional se une en contra de la posición estadounidense, que trataba de mantener abierto el proyecto articulado para mantener una discusión y así postergar la adopción del Estatuto de Roma. Aun cuando se termina adoptando el Estatuto de Roma y vemos que Estados Unidos inicialmente lo firma, dentro de lo que sería la administración de George Bush hijo, vamos a ver que él retira la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y un mes después de que entre en vigor el Estatuto de Roma en julio de 2002, vamos a ver que en agosto de 2002 el gobierno de Estados Unidos va a aprobar una ley llamada American Service Members Protection Act, bajo la cual señalaba que iban a retirar el apoyo militar para aquellos países que cooperaran con la Corte Penal Internacional y que no firmaran un acuerdo bajo el artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y de igual forma se esbozaban facultades para el Ejecutivo Federal para que, recurriendo a cualquier medio, pudiera rescatar a cualquier nacional estadounidense que fuera capturado en la Corte Penal Internacional. Aparte de esta acción en esta pieza legislativa, vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos cada año, conforme a lo establecido en el articulado del Estatuto de Roma, pasaba una resolución dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas postergando las imposibles investigaciones que la Corte Penal Internacional realizara por los crímenes cometidos por las misiones de paz de Naciones Unidas donde participaran las autoridades estadounidenses. En otras palabras, cada año se le otorgaba amnistía a las Fuerzas Armadas estadounidenses, y en paralelo, respecto a los acuerdos bajo el artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, este artículo 98 vamos a ver que señala que la Corte no emitirá ningún tipo de orden de cooperación si esta orden de cooperación implica la violación de un principio de derecho internacional o de un acuerdo suscrito bajo el derecho internacional. Entonces Estados Unidos, aprovechando esta segunda variante, va a celebrar 96 acuerdos de conformidad con la American Service Members Protection Act, con la cual, para que estos estados pudieran firmarlos con Estados Unidos, este tipo de acuerdo, otorgando la inmunidad a sus nacionales, pues vamos a ver que Estados Unidos jugaba o negociaba con el apoyo económico militar que le estaba brindando a cada uno de esos países. Entonces, para evitar que se le quitara tal apoyo a cada uno de esos países, tenían que firmar esos acuerdos conforme al artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De esta manera, pues vamos a ver que el gobierno de Afganistán firma también uno de esos acuerdos, pero aquí la preocupación hoy en día por parte de Estados Unidos es que quizás estos acuerdos no les sirvan para blindar a sus Fuerzas Armadas respecto a una posible investigación por parte de la Corte Penal Internacional, y vemos que está respondiendo de esta manera, como lo estamos comentando hace un momento. En paralelo de que se aprueba esta pieza legislativa, se firman esos acuerdos, artículo 98, vamos a ver que el cambio de política cambia, y cuando llega la administración de Barack Obama empieza a haber un poco más de cooperación con la Corte Penal Internacional. Inclusive se empezó a esbozar la creación de una unidad de captura de fugitivos especializada, la cual estuviera a manos de las autoridades estadounidenses. Inclusive durante la administración de Barack Obama, la Corte Penal Internacional recibió lo que serían las situaciones de Darfur, Sudán, las cuales fueron referidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que la Corte investigara dichos crímenes. Eso significa que Estados Unidos apoyó que
que se refiriera a la Corte tales situaciones, y de igual forma vamos a ver que uno de los principales responsables de los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo, que sería Bosco Ntaganda, pues fue capturado gracias a que este se entregó a la Embajada de Estados Unidos en uno de los países africanos, y bueno, de esta manera fue trasladado a lo que sería a La Haya, Países Bajos, que es la sede de la Corte Penal Internacional. Entonces, como vemos, los desencuentros entre la Corte Penal Internacional con lo que sería el gobierno de Estados Unidos no son nuevos, es una continuación de varios capítulos a lo largo de la historia. Entonces, nuevamente cuando llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, vemos que uno de los asesores que estuvo con George Bush, que es John Bolton, él empezó a utilizar la misma retórica que en la administración Bush se empleaba, y nuevamente empezó el enfrentamiento con la Corte Penal Internacional. De esta forma, y también jugando con el principio de complementariedad, es que se utilizan o se otorgaron los perdones presidenciales a aquellas personas que ya habían sido enjuiciadas por las propias cortes estadounidenses, cortes militares estadounidenses, en contra de su personal que cometió crímenes en el territorio afgano. Entonces, bueno, Estados Unidos lo que busca es que se respete su decisión y que la Corte Penal Internacional no intervenga en sus decisiones soberanas. Justamente esa es la reacción de los hegemón que habíamos platicado en cápsulas pasadas, donde ellos buscan imponer su política exterior al resto de la comunidad internacional, y les preocupa tener un organismo internacional de carácter supranacional independiente que pudiera fiscalizar las conductas que estos están realizando en el resto del mundo. Entonces, de esta forma vamos a ver que es muy preocupante la reacción por parte del gobierno de Estados Unidos, porque es una nueva forma de sanciones y una nueva reacción o de protesta que un país está emprendiendo en contra de un organismo internacional. A lo largo de la historia hemos visto diferentes vertientes, como lo mencionaba, cuando Estados Unidos no estuvo de acuerdo con el Estatuto de Roma, pues simplemente retiró la firma. Lo que vemos en el caso de Burundi, que tampoco estaba de acuerdo con el desempeño de la Corte Penal Internacional, denuncia el tratado, entonces tenemos retiro de firma, denuncia el tratado. De igual forma también vamos a ver la reacción de Donald Trump ante la Organización Mundial de la Salud, en la cual señala que no estaba de acuerdo con las acciones que está implementando tal agencia especializada de las Naciones Unidas frente a la pandemia del COVID-19, y por ende retiraba su financiamiento anual. Y la última vertiente sería simplemente el retiro de una organización como Cuba lo hizo con la OEA. Entonces vemos que la imposición de sanciones en contra de una institución internacional, como lo está haciendo Estados Unidos, de forma similar u homóloga como lo ha hecho con Venezuela, con Cuba, con Irán, con Siria, con Rusia y con China, pues va a poner en peligro la propia estructura internacional, porque lo que sea la cristalización y la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional es un logro de toda la comunidad internacional, los cuales buscaron crear una corte penal de carácter general después de la Segunda Guerra Mundial, y no fue sino hasta principios de lo que sería este siglo que finalmente se logró llegar a un momento en la historia de la humanidad en que todo el mundo concordara en que era necesario crear una Corte Penal Internacional. Aquí viene la pregunta: ¿cómo puede impactar a la operación de la Corte día a día estas sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos va a poner? Aquí un primer punto es que primero tenemos que ver que el gobierno de Estados Unidos efectivamente imponga este tipo de sanciones, y aquí, para desvirtuar algunas de las críticas que el gobierno de Estados Unidos, especialmente que Mike Pompeo realizó en contra de la Corte Penal Internacional, él señalaba que la Corte era una corte canguro, la cual era manipulada políticamente para perseguir los intereses del gobierno de Estados Unidos. Aquí es muy importante señalar que cualquier país, cualquier gobierno que está siendo enjuiciado ante la Corte Penal Internacional, parece que es una respuesta de manual, todo el mundo dice lo mismo, y también vemos que es equivocado, porque cuando vemos que la Corte investiga a países africanos, los países africanos señalan que es una Corte europea que solamente lo está investigando ellos. Y ahora que se quiere investigar a Estados Unidos, vemos que Estados Unidos dice que la Corte está siendo manipulada por Rusia. Entonces aquí claramente vamos a ver que se está utilizando una propaganda como respuesta para atacar la legitimidad de la Corte, y lo que está haciendo Estados Unidos es como parte del enfrentamiento que ha hecho durante los últimos meses frente a organismos internacionales. Primero tenemos el enfado ante la Organización Mundial de Comercio, especialmente el no proponer los nuevos miembros de los paneles de apelación, posteriormente su retiro del Consejo de Derechos Humanos después de la Organización Mundial de la Salud, y ahora irse en contra de la Corte Penal Internacional. Como vemos, la política exterior de la administración Trump frente a organismos multilaterales, pues básicamente los ha llevado a múltiples desencuentros, los cuales ponen en peligro el día de hoy el actuar de la Corte Penal Internacional, la cual, dígase de paso, es el único tribunal internacional
internacional en materia penal, el cual tiene la posibilidad de tener competencia de forma general. Entonces, si bien es cierto, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el hecho de que otros países, como el caso de Afganistán, sí hayan ratificado el estatuto, eso les blinda y les da cierta protección para que cualquier otra potencia pueda llegar a invadirlos y perpetrar crímenes internacionales. De esta forma vamos a ver que es muy importante la reacción que varios países europeos y los miembros de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional han tenido ante tal amenaza estadounidense, porque todo el mundo ha cerrado filas a favor de la Corte Penal Internacional, y aquí entraría en juego lo que serían las leyes antídoto que los países europeos tienen implementadas para blindar y para quitarle el carácter extraterritorial de una posible sanción que el gobierno de Estados Unidos quiera aplicar de forma extraterritorial. En otras palabras, bajo estas leyes antídotos, los países europeos amenazan a aquellas personas en su territorio cumplan con un mandato estadounidense, los amenazan inclusive con imponerle multas. Entonces, de esta forma, con esta sanción, pues básicamente se blinda y se evita que las personas en territorio europeo empiecen a cumplir con lo que está señalando Estados Unidos. De esta forma, y al igual como lo hemos comentado en cápsulas anteriores, la efectividad propia de los mecanismos que Estados Unidos implemente van a residir en los vínculos que las personas puedan tener con el sistema financiero estadounidense o con Estados Unidos, porque Estados Unidos va a congelar sus bienes físicos o sus cuentas bancarias dependiendo si estas están dentro de su territorio. Aquí difícilmente los personal de la Corte Penal Internacional no se le puede comparar como los miembros de la delincuencia organizada transnacional o aquellos gobernantes corruptos en los cuales se les impone este tipo de sanciones, o grupos terroristas, ya que esos claramente van a tener muchísimos recursos económicos. En cambio, los funcionarios de la Corte pues no van a ser de ese perfil de personas. Entonces aquí difícilmente el gobierno de Estados Unidos pudiera encontrar algún bien inmueble o bien económico dentro de su territorio para poder implementarlo. Una de las estrategias que puede implementar la Corte Penal Internacional para evitar que empiece a haber pánico por aquellos de sus empleados que estén vinculados a la investigación de Afganistán, para que evitar de que haya miedo de participar en esta investigación, puede ser el contratar a personal estadounidense, el cual pueda estar blindado en contra de ese tipo de sanciones que por lo general son en contra de extranjeros y no en contra de nacionales estadounidenses. Sin duda alguna son tiempos inéditos. La reacción de Estados Unidos, si bien es cierto, es para blindar a su personal y para permitirle seguir teniendo el margen de maniobra que tienen las relaciones internacionales para poder seguir desarrollando su política exterior tan agresiva como a la cual le hemos visto en las últimas fechas, sin duda es una medida extrema en contra de un organismo internacional, el cual fue creado, inclusive apoyado por parte del gobierno de Estados Unidos, para acabar con la impunidad de los crímenes más atroces. Hay que darle seguimiento a ese tema, especialmente para ver qué medidas implementa la Asamblea de Estados Partes, así que estaremos comentando más sobre este asunto en próximas cápsulas. Para aquellos que quieran conocer un poco más sobre la situación de Afganistán, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares número 2 negando la autorización a la Fiscalía, les voy a dejar el link a lo que sería el episodio de la ABC de Derecho Internacional, en cual abordo este tema en específico. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dejarme sus comentarios, darle like al video, suscribirse y hasta la próxima.